tuve la suerte de tener a mi padre al costado y él me decía algo que siempre me quedó marcado. El chico que está jugando, donde tú te tocó jugar en un momento, no eres tú. Entonces yo pensaba que el chico tenía que amagar para acá y tirar la bonita por este lado, y no era así. Yo siempre voy a valorar algo. Antes de educar, hay que diagnosticar a quién tenemos al frente. Darles a ellos la gentileza de poder venir acá y poder apoyarnos en esta clase de clausura. De igual manera, un reconocimiento a todos ustedes que día a día, con su esfuerzo, han podido desarrollar estas clases de la mejor manera. Estoy seguro que el día de hoy, al concluir este curso, ustedes serán mejores técnicos, mejores profesores y sobre todo mejores seres humanos. Muchas gracias por la confianza a nombre de CAM y esperamos que esta última jornada sea de mucho provecho para todos ustedes. Muy buenos días. La autoridad y respeto te van a dar en una ecuación la credibilidad ante el grupo. El entrenador que no tiene credibilidad no va a poder tener la autoridad. O sea, tienes autoridad, tienes credibilidad. Tienes el respeto es porque te creen lo que dices. Pero para que te crean lo que dices tiene que demostrarlo, es decir, tus conocimientos teóricos con tu actitud. O sea, la empatía que debe tener cualquier entrenador, la característica que tiene. No estamos hablando de la característica que pueda ser la visual a la hora que uno dirige el partido. Hay algunos que gesticulan más, otros que gritan un poquito más. Eso es, digamos, la característica física exponencial. Pero atrás de todo eso hay una charla, hay un manejo del día a día, hay un manejo del tú a tú con el jugador. O sea, yo tengo que trasladarle como técnico a mi cuerpo técnico primero, porque ellos son de mi confianza. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que darle ese respeto de que ellos sepan y entiendan que yo conozco, que tengo la experiencia y que esa experiencia a través de ellos, cuerpo técnico, va a llegar a los jugadores. A veces en los cuerpos técnicos hay digamos, posiciones claves. El asistente es el que a veces está en el interín del plantel y le puede confiar al asistente técnico algunas cositas, que no dormí bien, entonces más se le dice al asistente o se le dice al preparador físico cuando va a trabajar. El entrenador de repente da la receta y los medios, que son el preparador y el asistente, son los que le ejecutan. Pero ese conjunto tiene dicho por el entrenador, el profe es el que ha pedido esto. Entonces esa frasecita hay que cumplir con el profe, es lo que dice, tiene razón, no tiene razón, voy a hablar con él. Ese es lo que tú dices, la autoridad, y va a generar el respeto. La autoridad genera el respeto, no es al revés, porque uno puede tener autoridad pero no es respeto. Autoridad puede que uno entender que es gritar, hablarle fuerte delante del plantel, a lo mejor tiene sus estilos, ofender un poco, usar términos que no deba en la terminología futbolística o humana. Entonces yo creo que la autoridad no debe confundirse. La autoridad te va a dar el respeto y ambas cosas tienen que ver con tu conocimiento y con tu manejo de grupo. Entrenador que no tiene manejo de grupo, ustedes probablemente no puedan tener un cuerpo técnico como hemos tenido la suerte de trabajar con Orlando, con Alfredo, con el profe Freddy, por decir su etapa dentro de las más exitosas, Orlando que ha dirigido. Ustedes tienen que hacer esa función solos, porque yo entiendo de que ustedes están en esto, a lo mejor tienen un asistente, un muchacho o un preparador físico, llamémosle una persona al costado de ustedes. Es muy difícil que alguno de ustedes me diga, no, mi cuerpo técnico es de 4 o 5. O sea, estamos aterrizando en esta realidad de este curso. Pero eso no le quita que estando solos o acompañados o con un cuerpo sofisticado, por decir así, más grande, no vayan a tener la autoridad y el respeto. Autoridad, ellos me entienden, me perciben que yo sé, soy una autoridad, soy el autor de lo que voy a hacer, autor del plan de trabajo,
autor de una alineación, autor de una lectura del partido. Y todo eso da respeto porque, pucha, lo hizo justito, tenía razón, puede equivocarse, lógicamente, los entrenadores también estamos exentos a equivocar, pero tratamos de equivocarnos menos. Hay circunstancias en que ese respeto y esa autoridad tiene que ver mucho con los tiempos. Si el jugador le da el tiempo para que sepa qué es lo que quiere el entrenador o el cuerpo técnico, el jugador se va a entregar más y el entrenador le va a poder sacar mayor provecho en lo individual y en lo colectivo. Entonces, regresando a lo que tú decías, autoridad y respeto, primero, el que da autoridad va a tener el respeto. Y el respeto es adentro y afuera. La confianza, el entrenador tiene que tener un manejo muy importante para que esas dos palabras que tú estás diciendo, profe Miguel, sean, digamos, de ayuda al manejo del grupo, a lo que el grupo está percibiendo como objetivo. Puede ser menores, puede ser mayores, eso no interesa. El objetivo, digamos, ahorita queda de lado. Quiero clasificar en la Copa Perú, quiero que estos chicos entiendan y los voy a formar, quiero un campeonato tipo federación, son un campeonato social, eso no importa. Es ustedes con el grupo, dentro del objetivo hay un camino. En el medio del camino ustedes tienen que ganarle al grupo en saber, no a gritos, ni a gestos, ni a ofensas, sino simplemente con el conocimiento que ustedes tengan, las palabras adecuadas, sobre todo de niños. Hay que saber en niños y jóvenes qué palabras se usan. Y ya. El primer equipo que yo dirijo fue Alon Tenis en la Liga de Jesús María, siendo yo jugador tendría pues 23, 24 años, y primeros equipos también competitivos en la academia, 23, 24, quizás 25 años en campeonato de menores. Lo que tú estás refiriendo ya, digamos, si es un nivel Copa Perú más grande o segunda, es definitivamente, empiezo con Lawn Tenis, Alianza Sullana, y ya después Municipal, ¿no? Intercalado con selecciones. Uno de los temas que a veces sucede en el fútbol, sobre todo de exjugadores, que pasan a ser técnicos rápidamente, porque hay algunos que tienen el proceso de estudiar, se van. Puedo contar algunas anécdotas, como por ejemplo con Franco, por decir algo, ¿no? Que es como mi hijo pupilo, Franco Navarro. El entrenador que llega en el primer momento y está pensando como jugador, no va a poder ser buen técnico. Tiene que pensar al costadito, porque a veces va a querer que el jugador resuelva situaciones que él resolvió, o que él pasó, o que no las pudo resolver y que le trajo una pequeña o momentánea frustración. Entonces, el entrenador tiene que parar y sentirse que no es un jugador más, que es un técnico. Decía lo de Franco cuando termina en Cristal, creo que te acuerdas, y estaba medio desubicado porque terminar de jugar en un equipo profesional, estoy hablando de esa anécdota, ¿no? Entonces puede haber una relación contractual con el último club que tiene y pasa al nivel, somos entrenadores, pero somos entrenadores en cero, porque digamos, ha habido otros casos mundiales, ¿no?, que han podido, pero la relación contractual en cuanto a tener una realidad económica o de vivencia cambia totalmente, y eso le chocó, por ejemplo, a Franco, y estuvo en la academia 4 o 5 meses tratando de adaptarse, y el Club Sporting Cristal lo mandó a Argentina 2 años, y después le dio el Club Bolognesi, creo que no, el Foro Agustino, que era como una subsidiaria de la reserva. Entonces, ahí está el mejor ejemplo de lo que tú estás diciendo, con un hecho, y Franco ha tenido una carrera espectacular hasta ahora y todo, ¿me entiendes? Entonces, es no pensar como jugador desde el primer día que llegas. Ya eres un entrenador, cuesta, sobre todo si eres más joven, cuesta mucho, porque a veces uno le gana el ímpetu, le gana la pasión, se te mezclan las ideas de jugador con técnico, y después ya tienes que tomar las cosas ya más calmadas, hay una balanza que te va dando el equilibrio en las cosas que estamos hablando. Muy buenos días. Primero agradecer su presencia, para mí es muy importante porque la sapiencia no viene de este lado, sino es mutua con ustedes. Bueno, a ver,
más es un tema de que exponer, sino de contar, ¿no? Contar lo que uno ha hecho dentro de lo poco o mucho que ha hecho, ¿no? Siempre uno tiene que valorar las cosas. Yo soy muy agradecido de haber aprendido como técnico de gente muy importante. He tenido mucha suerte, he sido privilegiado en esto. Eso no quiere decir que hay una apología a lo que es Orlando Lavalle, sino simplemente cada uno es un ADN diferente. Cada uno de ustedes es una fuerza y tienen que regar esa pasión de lo que es el ser técnico. Tuve la suerte cuando inicié esto, bueno, mi padre estaba vivo, es futbolista también, tomó una categoría de Alianza Lima, la categoría 90, muy tan controversial. La de Manco, la de Hermosa, ¿no? Complicadita, ¿no? Y vamos a salirnos un poquito de las cosas, del tema del respeto, porque el profe dijo una cosa muy importante. Cuando yo empecé esto, a veces mi cara no era la de un técnico que iba a disfrutar o a disfrutar de sus enseñanzas, sino iba fruncido, iba así. O sea, tenía una guerra interna. Yo no competía los jugadores, pues son futbolistas, yo competía con el otro técnico. Y me pasó, porque tuve un técnico que yo le decía, daba la indicación al joven futbolista, métete entre los centrales. Y el técnico me contestaba, no, si ese no sabe nada. Entonces ya nosotros nos salíamos del contexto, ¿no? De lo que era formar, del contexto de lo que era educar, porque somos educadores, señores y señoras. Somos educadores, vamos a educar, vamos a tener una metodología, una pedagogía, somos padres, hemos sido hijos, ¿no? Somos hijos, perdón. Entonces, ya uno salía de esto, pero tuve la suerte de tener a mi padre al costado. Y él me decía algo que siempre me quedó marcado. El chico que está jugando, donde tú te tocó jugar en un momento, no es él, no eres tú. Entonces yo pensaba que el chico tenía que amagar para acá y tirar la bolita por este lado, y no era así. Yo siempre voy a valorar algo. Antes de educar, hay que diagnosticar a quién tenemos al frente. Él habla del tema, el doctor habla del tema San Martín. O sea, yo he tenido, como el profe también le ha tocado, el profe también les ha tocado. El profe tenía un equipo de municipal que parecía pabellón 13, creo, del Uruguay. Era, pero, ¿sí o no, profe? Y 2 pabellones tenía ahí. Hay que tomarlo con humor. Acá no hemos venido también a estar acartonados porque hay que disfrutar lo que la vida nos está dando este día. Ustedes están graduando, se están logrando dar un pasito más a lo que nosotros de repente un poquito más antes hemos pasado. Quisiéramos de repente en un momento encontrarnos y vernos y darnos la mano, enfrentándonos o de repente viéndolos en otro nivel. Yo hasta ahorita sueño ser técnico de la selección peruana. No dejo de soñar, no dejen de soñar. Entonces, ¿qué pasaba? Que uno tiene primero que mantener esa calma, saber dilucidar, saber pensar, saber conocer al joven, al niño, al jugador profesional. Me tocaba en todas las etapas, eso ha sido también importante, ¿no? Que en todas las etapas he crecido con un universo de jugadores, que eso es la categoría 90 de los Jotitas, ¿se recuerdan o no? Yo tuve un equipo en San Martín, me suena un poco aburrido, pero que estaba Yotun, estaba Víncola, estaba Irving Ávila, estaba Galese, me llegaron todos a San Martín, pero ellos venían con un ego ya diferente, profe. Estaban con Jota, entonces, y siempre cuento, yo tuve debía tener escogencia, ¿no? Nos poníamos todos los profesores, porque, a ver, eso es importante. El egocentrismo nos mata. A veces creemos que nosotros somos el técnico y nosotros somos omnipotentes y sabemos todo. Yo solo sé que nada sé. Pienso y luego existo. Pero para eso tengo gente a mi lado que me va a ayudar a crecer. Porque de repente, yo en mi autoritarismo, en mi sapiencia, en mi egocentrismo, estoy tomando decisiones erradas, equivocadas. El equilibrio, porque también me ha tocado ser asistente. He sido asistente muchos años, he estado con Maño, con Maño Ruiz, con Franco, con Uribe, con Víctor Rivera, que también es una persona muy importante en mi carrera, con Díaz, con Chemo. O sea, es un privilegio haber trabajado, he aprendido. Pero he aprendido lo bueno y he aprendido lo malo. O sea, hay que aprender lo malo también. No hay cosas que yo no voy a hablar porque este no es un podcast, ¿no? Que podemos sacarnos los trapitos del aire, ¿no? Pero sí hay cosas que uno tiene que aprender lo malo también. Entonces, voy a contar, para no hacerlo tan largo, una anécdota que me tocó. Cómo maneja uno los grupos. La psicología, la inteligencia del ser humano, todos la tenemos. Hay que desarrollarla.
Hay que desarrollarla. Cuando uno se enfrenta al hijo a quitarle la tablet, ya estoy utilizando esa psicología, ¿no? Hablábamos con los profes, ¿no? El profe, y disculpen que voy a tocar, qué elegancia, usted saque el outfit. No, tengo que estar a la altura de estos dos grandes señores. Tengo que estar a la altura de ellos. Yo vengo de abajo, y de abajo siempre voy a estar. Mi sapiencia, mi conocimiento puedo tener, ay, el profe Orlando, el profe Orlando, sigo siendo el mismo hombre de siempre. La humildad no me va a quitar a mí ser mejor o va a ser una persona exorbitante. Entonces, tranquilidad, paciencia, psicología. ¿Qué quiere decir psicología? Saber, entender al niño, entender al joven, entender al adulto, porque al adulto debe entenderlo. Siempre decía en las clases, a veces uno va y lo aprieta al niño, ¿por qué no corre? El profe lo va a decir. Cuando no toman desayuno, ¿de dónde saca la energía? Del músculo. Y uno no sabe que ese niño no tomó desayuno y está sacando esa energía del músculo, no tiene la gasolina. Entonces hay que ser un poquito sapos, perdonen la terminología. Estamos entre gente que caminamos día a día por las veredas. Hay que ser inteligente, hay que mirar, hay que observar. Entonces ahí ya uno entra a las relaciones, ¿no?, humanas con el futbolista, porque todos son futbolistas, ¿no? Hey, chico, a veces, antiguamente, ¿no? No te decían ¿no? Chico, hey, tú, chico. Sí, tú eras chico, o sea, ¿cuál es tu identidad? Apréndase los nombres. Cuando tú llegas y de repente tienes un club, y eso los profes con tanta experiencia, ¿no? Decir, hola Robertito, ¿y cómo estás? ¿Qué tal Robertito? ¿Y cómo va la familia? Sabes que es casado, sabes que el tipo ya tiene, ¿no?, tiene familia, entonces sabes su nombre, y eso va a ser importante. Cuento siempre la anécdota, de repente algunos lo saben, estaba en Stein en el 2023, creo, en la Liga 2. Voy a volver a contar porque ahora hay personas que de repente no lo han escuchado y son cosas que no van a pasar. Ya era el tiempo de traerlos, que yo tampoco no digo esa palabra refuerzos, a mí no me cuadra más porque refuerzos te van a solucionar la vida, no 2 o 3, no son refuerzos, son futbolistas que vienen a sumar, son futbolistas que vienen a generar un núcleo de trabajo más importante dentro de las falencias que hemos tenido. Entonces, estamos saliendo, no estamos saliendo del tema del respeto. ¿Por qué? 2 jugadores contratados, un chico, no voy a tomar nombre, adelante. Médico ya, odontólogo con una profesión, un buen nivel social, chico de provincia, y otro chico de acá del Callao, de una zona bien fuerte del Callao. Tenía 5 impactos de bala en el cuerpo. Un jugador excepcional de los muchos que hay, pero nuestra idiosincrasia, y vuelvo a repetirle, y esto siempre subo el tono, nuestra cultura nos está matando, nuestra incultura nos mata. Hay que culturizar a la gente. Entonces, ¿qué pasó? Llega el chico que es odontólogo y bueno, viene y se presenta. De frente, me mira a los ojos, eso hay que enseñar. Yo no puedo saludar así, no puedo saludar así. Profe, ¿cómo estás? Buenos días, soy tal. Me gusto, ¿cómo estás? Y le digo su nombre, ¿qué tal? Mira, acá, bienvenido, esperamos que sea una buena estadía, un crecimiento para ti y para todos. Esperemos que tu llegada no es cargarte la mochila que tú no vas a solucionar. Tienes que colaborar y sí, profe, yo estoy apto para colaborar, voy a poner todo de sí. Ya, hermano, vamos a cambiarnos y vamos a poner a entrenar. Y vino el otro y me vino así, no, de repente hasta me paro, me vino al costado. Ni siquiera me dio la mano. ¿Qué dice? ¿Qué causa? ¿Cómo estás? ¿Qué estás? ¿Ah? Te veo medio raro, ¿ah? Y él me dice, ¿qué así va a ser? O sea, yo entré a su mundo. Oh, le dije otras palabras, obviamente, ¿no? Le dije otras palabras, obviamente, porque entré al mundo de él. Porque sabía que venía del Callao, que el hermano ya había fallecido. O sea, no le hablé como un delincuente, pero le hablé como en el barrio. ¿Qué viejo? ¿Así va a ser? Así va a ser, pero ¿va a venir a chambear o vas a venir a torear o no? Claro, ¿qué pasó? Me han traído. Entonces anda, cámbiate y empieza a sacar tu espada y tu capa de torero. Y se fue. Entonces generamos un vínculo, no de irrespeto, sino de conexión, de llegar al mundo de cada persona. Nosotros, o sea, la profesión que ustedes tienen, no saben lo que tienen. Somos a veces, nos dicen que somos profesionales hasta de segundo o tercer nivel, ¿no? Pero si la gente supiera el amor, la pasión, lo que nos preparamos para hacer lo que nosotros queremos dar, formar.
habla de Cristian. Cristian, yo lo traje de Huamachuco, muchos saben. Ya eso me tiene a mí loco ya. Porque así como Cristian, o sea, varios Cuevas tengo en el fútbol, creo que son como 12 o 13 futbolistas, discúlpenme no ese egocentrismo, que han ido al mundial, que los he formado. Pero yo no vivo de eso, yo vivo ahorita de irme a entrenar con 5 o 6 chiquitos o de repente hacer un personalizado. Las realidades en la vida son así, estás acá, este no es pero la pasión no tiene que cambiar. Tenemos que ser el mismo, tenemos que dignificar lo que nosotros hacemos. Porque le vamos a cambiar la vida a alguien. Cristian, el tipo ahora canta, pero este no canta ni en el baño, debería cantar, pero ahora canta. Pero siempre digo, yo lo formé como futbolista, no lo formé, ni le enseñé a tomar, pero ni le enseñé. Lo llevé a la casa. Era un chico que hablaba diferente, se peinaba diferente, vestía diferente. La madre de mis hijos le servía el desayuno, el almuerzo y lloraba, y era un chico muy tierno que dormía, tenía que agarrarse la oreja para poder dormir. Pero la vida va cambiando. Nosotros ya dejamos nuestra estela de formación. Vamos a tener situaciones buenas como situaciones malas, ¿no? Porque llevar el respeto también a veces se acaba cuando la situación del club no está bien. ¿No? Definitivamente, ¿no? Porque hay factores externos. A ver, el dirigente. A veces el dirigente quiere tomar mucha injerencia de lo que uno puede hacer. Yo he tenido, bueno, pero profe con toda la experiencia, pero yo he tenido presidentes de clubes que no sabían nada de fútbol. Le voy a contar una, profe, para todos. Presidente de club, fútbol profesional. 2 años estuve en ese equipo. Pero no voy a decir el nombre porque hasta ahorita sigue siendo presidente. Vamos a visualizar. Directorio, comando técnico, directivos. Vamos a empezar la pretemporada. Profe, el presidente. Profe, me han dicho que le faltan 2 futbolistas para cerrar el plantel. Sí, presi, con dos cerramos el plantel y ya empezamos la pretemporada. Sí, me han dicho que le falta un back y un central. ¿No es lo mismo back central? No sabía nada del tipo. Le falta un back y un central, me dijo. Back central es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Pero tiene la plata, ¿no? Entonces todas esas cosas van a cambiar la relación, porque de repente, como también nos toca, te llega un jugador díscolo, que no le gusta entrenar, que vive de la fama, y los que sí chambean, no juegan, se rompe el grupo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos por el lado de la veracidad? El que trabaja juega, ¿no? Nosotros lo hacemos. ¿Sabes qué? Tú me chambeaste el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, juegas, hermano, estás adentro, al ruedo. El otro lunes, muchos, y hay casos excepcionales que también, ¿no? Usted ha jugado con Cholo Sotil, o sea, yo conozco, la Pepa, yo la veía en Cristal, lunes hielo, martes hielo en la otra pierna, miércoles trote, jueves masajeo, claro, viernes se paraba ahí, sábado goles, son excepciones. Entonces los técnicos también tenemos que manejar eso. Entonces, nos sirve cuando si no, chaolín, para afuera. Entonces, son realidades del fútbol. Entonces manejar los grupos es tener personalidad, señores, hay que tener personalidad, hay que saber mirar a la gente, hay que conocerlo. Siempre digo, y a veces me excedo, mucho, que en vez de estar comprando los libros que son buenos, los libros de Guardiola, los libros de King, de Cruyff, vean el Caballero Carmelo, el arte de la guerra, culturícese. No vivan que esta es mi meta. No, hay que mirar hacia afuera. Hay que salir de este país y dignificar nuestra profesión. Yo me fui a México, a Chivas, un mes. Lo primero que me preguntaron, ¿y qué tal la señorita Laura? Por Laura Bozo. ¿Qué tal? Que las polladas, que los carritos sangucheros. ¿Qué me importaba a mí los carritos sangucheros a mí? Cultura. Para poder marcar eso hay que culturizarse, hay que conocer. La idiosincrasia del futbolista es compleja. Es compleja. Niveles sociales distintos. Me vienen muchas cosas a la mente. Usted lo conoce a Duarte, al arquero de Cristal. Alejandro, ¿no? Creo que aquí está por ir a Alianza. Este chico me lleva a San Martín 2017. No había tapado 20 minutos en el Municipal. Y yo tenía, y voy a decirlo porque no es mentira, Ricardo Farro, tricampeón con San Martín. Capitán, 15 años en la universidad. Pasó un tema
que venía fallando y fallando. El arquero es difícil. El arquero es muy difícil. O sea, el arquero te falla un central. Pero un arquero que te falla continuamente venía fallando. Un tipo A1, un caballero, un señor profesional, Ricardo. Se tomó la decisión. Ese chico Duarte, una capacidad intelectual muy buena. Hablaba 3 idiomas. No por eso va a ser buen jugador, pero su mentalidad era diferente. Alguien de acá puede recordar ese partido que jugamos. Es el 3-2 que nos gana Alianza en el último minuto cuando Godoy nos hace el gol. Que no hace un gol tonto, ¿por qué? Porque cambian los centrales, cambiaron la marca en el tiro libre. No, anda tú, y cuando el otro estaba allá, el otro se cambió y ¡pum! 3-2. Se acabó el premio. ¿Sí? Micio a la casa. Pero esas cosas, por ejemplo, esas situaciones, vieron que este chico Tape no se le dio la responsabilidad y fue el mejor arquero del partido. Bueno, uno de los mejores arqueros. Usted estaba, creo, de comentarista de ese partido. Sí, claro, yo me recuerdo mucho. Y a Leao lo entrevistan, este va a ser el próximo Leao Butrón. O sea, hay que manejar eso. Obviamente que usted ve un chico que dice, no, este va a ser no sé. Claro, no, hay que saber, hay que valorar a todos por la misma. Conjunto humano, relaciones humanas, cariño, respeto. Nosotros somos principales en el sentido que nosotros tenemos que tener esa capacidad de dar el buen ejemplo. ¿Qué cosa quiere decir buen ejemplo? Tener esa reflexión día a día de lo que hemos hecho mal. A mí me ha tocado apretar a un chico, porque hay damas, no voy a decir la grosería, apretar y hay una niña, no voy a hablar de la grosería, pero en el fútbol hay momentos que uno habla, tenemos un argot, como lo tienen los médicos, lo tienen los abogados, tenemos nuestras palabras, que hay que saber cómo llegar al futbolista y no necesariamente ser agresivo. La agresividad te quita esa capacidad de saber pedir a veces hasta perdón, porque el futbolista tiene su ego también. Claro. Sí, dale. Primero, agradecer a Dios por permitirnos estar todos reunidos acá. Felicitarlos a ustedes porque están concluyendo una etapa importante. Veo a algunos alumnos que han venido con sus familias, lo que les da cierta relevancia a su entorno, y que eso es favorecido, perdón. Eso favorece el camino de la persona, ¿me entienden? Y así como ustedes, para un evento especial como el que se trata hoy día, pueden invitar a las familias, a los que no por X motivos, pero igual la trascendencia que tienen alrededor de los suyos es importantísimo. Asimismo, trasciende el hecho cuando una persona que va a ser parte de una institución deportiva, en el escenario donde sea, atrás de cada jugador o alrededor de cada jugador hay muchísimas personas influyentes. Pueden ser familiares directos, papá, mamá, los familiares que uno mismo constituye, la esposa, la novia, si tienes familia, hijos, además, los amigos. Hay gente que probablemente pasa a ser tan influyente en tu vida que hasta te tomas el atrevimiento o el tiempo de contarles permanentemente todo lo que está pasando con uno mismo. Lo mismo le pasa al jugador de fútbol. Yo digo, a través del tiempo, yo creo que el tema del respeto, de la disciplina, que se ha ido perdiendo en los valores a través de las décadas. Yo vengo de una década, hace un rato conversábamos entre nosotros en las previas, sobre la importancia que tenían los abuelos antes en las familias de nosotros, ¿no? Esos espacios que ocupaban cuando nuestros padres de una u otra manera, por atención, por trabajo, por obligaciones que tenían, de pronto no podían ocuparlas y eran esas personas, los abuelos, las que de alguna manera ocupaban esos espacios vacíos, ¿no? Hoy los tiempos han cambiado, ¿no? Ya no ves tanto al abuelo pegado con el nieto, ya el chico es pesado, de pronto ves al chico acompañado de una empleada o de pronto con un aparato tecnológico para calmarlo y tenerlo arrimado a un lado. Como que se ha ido perdiendo un poco el tema del diálogo, ¿no? Y yo creo que esos escenarios en el fútbol son importantes, porque si no, ¿cómo transmiten la idea? ¿Cómo llegas al jugador cuando quieres transmitirle lo que el técnico representa, lo que quiere buscar y todo el staff técnico que está alrededor de él para poder complementar las ideas?
Una de las tareas titánicas que tenemos en la actualidad nosotros es cómo manejar la vida o cómo entender la vida de las personas que nos toca dirigir y a partir de ahí tratar de adecuar las ideas deportivas que tengamos, la idea de vida que podamos tener, cómo las sostenemos y cómo las hacemos creíbles también, ¿no es cierto? Dicen que el ejemplo se pregona. Yo digo que el ejemplo se practica, ¿no es cierto? Entonces, el escenario de una persona que se para frente a otra a decirles qué es lo que tienes que hacer, tiene que ir más allá del convencimiento de lo que tú dices, en también cómo practicas tú en el día a día. De pronto te cruzas con un jugador en la panadería y tú irrumpes prepotentemente y quieres que te atiendan primero, ¿no? Porque claro, tú eres el profesor. O cuando llegan los chicos y van a entrar a un lugar y el primero soy yo, primero es el adulto, tú tienes que aprender a respetar porque el primero es el adulto. No, uno respeta, no por edad, uno respeta porque tienes al frente a un prójimo, a un ser humano, ¿me entiendes? Entonces, respetar la cola, levantar la mano y solicitar el permiso para donde corresponda, a donde ingresas, saludar, a donde te vas, despedirte. Pedir la palabra como corresponde y no irrumpir cuando otra persona habla. ¿Me entienden? Respetar al adulto como también respetar al pequeño. Darle el espacio que corresponde a cada uno de ellos. Si llega tarde a un entrenamiento, probablemente no sea responsabilidad de él. Más allá de apretarlo porque llegó tarde, preguntarle qué pasó de pronto, ¿no? Porque de pronto es verdad lo que le está diciendo, pero de pronto si es reiterativo, llevarlo a un lado y conversar con él para encontrar la explicación de por qué tantas mentiras. Porque una persona no nace siendo malo. El entorno es el que termina influenciando alrededor de cada una de las personas. Nosotros tenemos que tener en cuenta todo eso porque la idea de jugar al fútbol es una idea colectiva, en donde necesitamos a esa persona para que pueda ingresar a un núcleo y ser parte de un escenario en donde alrededor de él fluyen demasiadas expectativas. Tú no sabes lo que le pasa en la cabeza a cada uno de ellos. Tú intentas conjugar y tratar de plasmar tu idea de juego. Pero ¿qué pasa por la cabeza de cada uno de ellos? ¿Qué minutos de vida tienen? ¿Cómo sobreviven a la vida? Hoy estamos en una época media rara, algunos dicen que es difícil. Yo digo que son adaptaciones, ¿entienden? Hemos tenido épocas también iguales de difíciles acá en el país. Cuando teníamos el terrorismo, cuando vivíamos en medio de una dictadura. Hoy por lo menos vivimos en medio de una democracia, de alguna u otra manera. Que tenemos que ajustar los pantalones no solo en Perú, pasa en todo el mundo. ¿Me entienden? Hay muchísima recesión en todos los escenarios, por distintos aspectos. No somos exclusivos nosotros. O sea, todo lo malo no solamente ocurre acá. También tenemos muchísimas cosas buenas. Cuando eres optimista, ves las cosas como una lección. Cuando eres pesimista, ves las cosas como una dificultad. Qué difícil. No, ya hoy día nos toca perder. ¿Por qué? No, es que ya, mira, este ya vino así, ya mira. No, es que esto ya me pasó. O sea, uno no es pitonizo, uno no es adivino, pues si no, dedícate a otra actividad. ¿Entiendes? Uno tiene que ser positivo en la vida. Yo me tengo que despertar a pesar de que de pronto hoy me cortan la luz, no tengo de dónde ajustar, pero bueno, muchachos, hay que despertarse, hay que dibujar una sonrisa. Cargar también te llena de estrés y cargar problemas te llena de estrés y probablemente te dificulte. Yo no puedo llegar a un entrenamiento a descargar con el jugador porque tengo los problemas en la casa. Dicen que hay que separar las cosas. Es difícil separarlas también, ¿ah? ¿Me entienden? En la vida hay que ser un correcto actor, ¿no es cierto? Pero también hay que ser un correcto payaso. Por momentos hay que hacerlos reír. A pesar del maquillaje que llevas, a lo mejor estás llorando por dentro y tienes ciertas dificultades. Bueno, profe, me está hablando hace un rato de optimismo. Sí, pero te grafico el ejemplo. Entonces en la vida hay que dibujar la sonrisa y hay que hacer sonreír al deportista. El convencimiento no va de las palabras, el convencimiento va de las acciones que tú tienes. Que a pesar de tener una sola pelota, haces el mejor entrenamiento del mundo y los chicos se van contentos a su casa. Que no presentas dificultad. Hoy tenemos que entrenar en esta cancha, que no es la adecuada, muchachos, pero bueno, tenemos que sacar adelante la práctica. O sea, ya empezaste siendo pesimista, ¿no? Muchachos, hoy estamos en Wembley. Maradona, Pelé entrenaban en canchas como así, miren hasta dónde llegaron. Yo jugaba, píntate como quieras, y todas las jugadas que me salían. El bueno juega bien en cualquier lado, ¿ah? Ojo, así que vamos a hacer la práctica de la mejor manera. Vamos a resolver las situaciones que se puedan presentar, porque en la vida hay que resolver situaciones. Yo tengo una anécdota muy importante. En el año 2006, yo venía de Cienciano, hasta el 2005 estuve en Cienciano. Y el 2006, arranco el año sin equipo,
y había hecho ya había planificado un viaje para irme a Argentina, ya había establecido contactos, había hablado con Ibáñez, ya sabía dónde me iba. Y yo recién ese año había creado mi escuela de fútbol, con mi padre, que también es profesor de educación física, también trabajó muchos años en el fútbol. Y habíamos creado una escuela de fútbol allá en Lurín, de donde yo soy. Así que en mi idea era enero, febrero y marzo, me quedo, y ya en abril, porque yo decía enero, febrero, que ya estaban las clases empezaban así en marzo más o menos. Enero, febrero me iba a la escuela, marzo recién voy a tener vacaciones, decía yo, y ya en abril me voy. Había separado 4 meses para irme a Argentina, pasantías y todo cubierto, iba a vivir en la casa que tenía Oscar en Buenos Aires. Estaba todo planeado. Me llama el profesor Juan José Tano. Estaba en Deportivo Municipal, estaba en segunda división. Él había tomado el año anterior como a medio campeonato y como que habían salvado la categoría, porque ya se iba el equipo a tercera, no, Copa Perú, porque en esa época no había tercera. Y habla conmigo y me dice, Alfredo, acompáñame. Quiero reinsertarme en el fútbol, es muy amigo de mi padre, somos muy amigos en familia, la familia Tanco, la familia Bernal. Mis padres han sido, mi papá con él, promoción de universidad en San Marcos, de educación física. Y yo le digo, profe, tengo un viaje programado, me quiero ir, quiero seguir aprendiendo. Me dice, y me dice así, no, acompáñame. Y se fue, porque el profe es duro, es fuerte con sus cosas, ¿no? Te puede pedir por favor algunas cosas, pero estas estaba hablando para que lo acompañara. Le voy a responder, déjeme pensarlo. Le dije. Pasaron los días, ya entró mi padre, me fue a buscar a la casa, me toca la puerta, digo, papá, pasa, qué sé yo, todo. Me dice, estaba con mi mamá y me dice, tienes que trabajar con Tanco. Con J, porque le dicen, tienes que trabajar con J. Me quedo mirando, mi esposa me mira y me dice, ¿y ahora qué haces? Pero papá, le digo, tengo viaje programado, salgo de Cienciano, ¿cómo me voy a Muni? Está en segunda. Miren el pensamiento, ¿ah? Tenía, en ese momento, acababa de cumplir 31 años, en ese momento. 32 años, perdón. Y la cabeza acaba, pero, o sea, yo veía que eso no corría, porque no correspondía, decía yo, ¿no? Me dice, no, Jota nos da una mano siempre, es amigo de la familia, somos familia. Es así, me dijo. Salió, la voz de papá es papá, ojo, para mí es así, ¿me entiendes? Salió, se fue, la quedé mirando a mi esposa y me decía, supongo que vas a decir que no, me dijo mi esposa. Me quedé una noche pensando, mirando. Al día siguiente me levanto y le digo a mi esposa, le digo, lo siento, le voy a decir que sí al profe. Bueno, no sé tú, es tu problema. ¿Saben lo que pasó ese año al final? Campeonamos. Campeonamos en segundo y subimos ese año. Ese campeonato duró 5 meses. Nos pagaron 1. 4 meses nos debieron. Y campeonamos. Teníamos, y siempre la cuento, teníamos 5 pelotas. 5 pelotas. Teníamos 2 juegos de chalecos. Cuidado que se rompieron los chalecos, porque el chico que lo rompía la coses y mañana la traes. Y teníamos 20 platos. La pretemporada la hicimos fenomenal, porque los llevé a Lurín, donde yo vivía, donde tenía la escuela, y yo ya, profe, vamos a hacerla, pero la hacemos en Lurín. Yo tengo la escuela, quiero seguir funcionando, cancelé el viaje y empezamos a trabajar. ¿Sabes lo que significó una pretemporada de 45 días metidos en un hostal que había por allá, entrenando en la playa San Pedro, yéndonos a 40 corriendo por la playa? Un gimnasio que encontramos allá por el kilómetro 40. Subíamos los cerros de atrás que estaban del estadio, subiendo los cerros de Lurín, campeonamos. 45 días. Pregúntenle a los chicos de esa temporada si recuerdan la pretemporada que hicimos. Estuve locos, trabajábamos todos los días metidos en el gimnasio. Había gente que no sabía ni levantar una barra, ¿me entienden? Y levantar un fierro 45 días. Me decían, tú eres enfermo. Trabajábamos al principio, los primeros días, a la antigua, los 15 primeros días, 3 turnos. Los llevaba temprano a correr a la playa, a mediodía los metía al gimnasio y en la tarde los llevaba al estadio de Lurín para que jugaran fútbol. Pero eran 3 turnos, así los tuve 15 días. No había domingo, no había sábado, no había feriado, no había nada. Era entrenar, entrenar, entrenar. Y el domingo, después del entrenamiento, que trabajábamos 2, almorzamos y le decía, váyanse a su casa, a las 10 vienen. Y pobre de que alguno llegara tarde, tenía que limpiar todos los cuartos. Se fueron adaptando al tema. Y siempre cuando decían, pero no tenemos plata, ¿y cómo venimos? Estafen, les decía.
Vayan a estafar, jueguen, ganen sus sencillos, saquen su semana y vengan acá. Pero cuéntenme qué estafas jugaron. ¿Me entiendes? Me si vas a ir a jugar 2 o 3 estafas, entonces te tengo que cuidar hasta el miércoles, decía yo, ¿no? Pero no me engañen, porque yo a los que no estafan sí los mataba, les decía, ¿no? Y terminamos un campeonato con el cariño que le empezamos todos a tener a la institución y además con el compromiso, y ese es respeto. Respeto es tener compromiso por algo, ¿me entiendes? O sea, si yo quiero bajar de peso, yo sé lo que tengo que comer y yo sé lo que no tengo que comer. Las personas en el mundo, todas, sabemos qué está bien y sabemos qué está mal. No, pero es que la tentación, no, pero eso es mentira. Eso es carácter. Y el carácter es el respeto que tienes por uno y por las personas que están a tu alrededor. Si una persona está enferma y sabe que no puede hacer algo, no lo hace. No es que yo soy débil. Yo respeto muchísimo a todas las personas, honestamente. Respeto todo lo que le pasa alrededor de cada uno. Pero yo no creo que hay que golpear una Biblia, que hay que levantar los brazos cuando quieres corregirte. O lo haces por convicción y no por una necesidad. Lo mismo pasa con el deporte. Cuando tú llegas a un lugar y encuentras a un grupo, tú te tienes que adaptar al grupo que tienes. Porque no es que ellos de arranque se van a adaptar a ti porque tú eres el entrenador. No, luego viene lo que tú le dices, el convencimiento que tienen para las cosas. Y en la vida, como señalaba él, ¿cómo gestionas un vestuario? ¿Qué es lo que va pasando a nivel de cuando el jugador quiere imponerse ante los demás? Tengo una anécdota. Corría el año de la Sudamericana. Era un grupo bastante heterogéneo, pero bastante complicado. También como lo pueden pasar en muchos escenarios, hay muchos grupos que han tenido todas estas situaciones. Y yo llego, a mí me encanta trabajar la fuerza, me encanta. Hay entrenadores de los nuevos, de las nuevas corrientes que dicen de que yo soy muy a la antigua, ¿no? Me dicen, sigues con tus intermitentes, me dijo hace un poco un técnico de los nuevos. ¿Sigues con tu intermitente? Y con carrera continua también, le dije. Y sigo usando arena, y sigo usando trineo, y sí, sigo, le digo. Y sigo considerando que hay días en los que no hay que trabajar con la pelota. Sí, sigo pensando lo mismo. Y ahí están los resultados, le digo. Habremos hecho cosas buenas, habremos hecho cosas malas. A veces habrá funcionado, a veces no. No es que es la receta única, porque no hay receta única en esto. Producto de eso, cuando llegamos a Cienciano, implantamos toda una serie de cosas que hasta ese momento en el grupo no se habían manejado. Hay un detalle para que se entienda. Yo el año 2002, sobre la segunda parte del campeonato, llego a Cienciano por primera vez con Teddy Carrama. Ese año 2002 Cienciano juega por primera vez Copa Libertadores y el técnico era Carlos Daniel Jurado, ¿ok? Que habían quedado subcampeones en el 2001, ¿recuerdan? Pierden la final con Alianza Lima en su centenario, allá en Cusco. Al año siguiente juegan la Libertadores ellos, la primera parte del año. Jurado deja el equipo, terminado de la apertura, por un desgaste y porque los resultados no iban acompañando. ¿Quién llega? Llega Cardama. Cardama llega con Jorge Arteaga y conmigo. Llegamos a Cienciano en esa época. Con todo ese grupo que había conseguido ese campeonato, más algunos refuerzos. Y el equipo iba bien, no había la puntuación como se manejaba ahora. El equipo quedó tercero, pero no clasificamos a nada. Porque la apertura no habías conseguido nada. Perdón, segundo quedamos, pero no conseguimos nada. Y de ahí quedó todo el tema. No renuevan con nosotros. El 2003 yo quedo libre. Empieza Ospina en Cienciano. Y luego sale Ospina, llega Freddy. No llego con Freddy. Freddy lleva a otro profe primero. Y luego llego yo porque el profe, siempre cuento esta anécdota. El profe vivía en Madrid. Y Freddy lo trae. Cusco es espectacular, es hermoso. Pero no hay punto de comparación entre Madrid y Cusco. Hay que ser justos. ¿Me entiendes? Y más porque el profe era argentino y tenía otras cosas y qué sé yo, deja el equipo al mes y ahí es donde yo llego a Cienciano. Habían pasado los jugadores por muchos cambios y cuando llego yo, más cambios todavía. ¿Me entiendes? Porque yo llegué y les dije a ellos, el entrenamiento empezaba a las 9, todos llegan 7:30 de la mañana. Ya eso era un cambio. ¿Y por qué vamos a venir temprano? Porque te vamos a dar desayuno. Y no termina el entrenamiento, no se van a ir a las casas cuando termina el entrenamiento. ¿Y por qué? Porque de acá nos vamos a ir a almorzar. ¿Ok? Entonces, y después de los partidos vamos a quedar concentrados. Los maté. ¿Me entiendes? No, espera, ya te aguanto llegar temprano, te aguanto irme tarde y que después del partido me tengo que quedar a dormir. ¿Por qué? Si es mi día libre. No hay día libre. Al día siguiente vamos a entrenar.
los que no jugaron van a entrenar y los que jugaron van a hacer terapias, recuperación, ¿correcto? Y después te vas a tu casa. No, y era todo un malestar al principio. Me puse duro, tenía el respaldo de Freddy, el respaldo de Juvenal, en ese momento era imponente dentro del grupo. Y los jugadores empezaron a quejarse, ¿no? Todo duro. Entonces un día llegamos al gimnasio, habíamos jugado un partido de visita. Llegamos al Cusco y de frente bajamos del avión, de pesado también yo, y le dije, nos juntamos en 2 horas en el gimnasio. Todos. Entonces fuimos al gimnasio porque teníamos que hacer fútbol con los que no habían jugado y los que se habían quedado en el Cusco. Y dije, igual van los que han jugado. Pero aparte también porque cuando regresábamos en el avión había un olor a alcohol terrible, ¿me entiendes? Entonces, en el avión daban cerveza, claro. Cuando bajaron, los cité a todos, ¿me entiendes? Llegaron al gimnasio, los cité, empezaron todos. Y hay un jugador que cuando llegó tarde. Llegó con otro y todos me voltearon a mirar. Me dice, oye, está llegando tu engreído, me dijeron. Yo me empecé a reír y le digo, mira, la sesión es esta. Son 6 estaciones y hay que trabajar. Me dice, yo no trabajo, me dijo. Ok. Y todos, cuando él dijo eso, voltearon a mirarme para ver qué cosa es lo que yo hacía. No le dije nada, porque después de esa sesión había que ir al estadio. Que no es que estaba cerca, porque tú ibas al gimnasio en un lugar y después había que caminar o tomar un taxi para ir al estadio. Porque así era Cienciano. Terminamos de entrenar, yo me fui caminando, masticando la bronca, quedándome callado, porque aprendí que quien reacciona rápido ante las cosas que pasan, toma malas decisiones. O para bien o para mal, pero es una mala decisión. Te puede parecer buena en el momento y al tiempo es mala la decisión que tomaste. ¿Me entiendes? Entonces yo creo en el hecho de que hay que contar un poquito antes de responder. Y hay cosas que no se responden. Hay cosas que dalas porque la persona que te ofendió o te dijo algo se crea que ganó el pugilato en ese momento. Pero no es necesariamente lo correcto. Y nosotros necesitamos hacer lo correcto. Y a veces la respuesta no está porque tú reaccionas rápido. Pasaron los minutos, llegamos al estadio, nos sentamos. Y lo vi al chico sentado en un lado, porque los que ya habían llegado y los otros ya estaban trotando, porque ya se habían dado indicaciones, trotaban alrededor. Otros estaban por allá jugando, mientras calentaba el grupo que iba a hacer el partido de práctica para con el otro que teníamos. Y lo veo sentado en un cajón y me acerco a él. Le digo, ¿qué te pasó? Le dije. ¿Por qué reaccionaste así? Me dice, yo no creo en el trabajo de pesas, pero hace rato que venimos haciendo. Sí, lo estoy haciendo porque ya, para que nadie me diga nada, pero hoy estoy fastidiado. No, hoy no estás fastidiado, ayer tomaste, le dije. Entonces hoy estás cansado, hoy estás fatigado, hoy no quieres saber nada. Quisieras estar en tu cama o tomándote una cerveza más para cortarla o queriendo dormir, probablemente. Pero tú sabes que así no se responde, le dije. Que si tú quieres decirme algo a mí, me llamas a un costado, me lo dices, porque yo estoy hablando contigo en privado, le digo. Acá nadie está escuchando lo que estamos conversando los dos. Y yo respeto, porque te respeto, lo único que te pido con el respeto que yo te practico es que tú también me respetes a mí. Yo no me meto en las decisiones que tú tienes, que a veces son buenas, a veces son malas, pues tú las sabes. Yo me quedo callado y te respaldo. Entonces tú respáldame. Si las cosas no funcionan, la próxima vez yo tenía un disco de pesas. Te parto la cabeza, le dije, con otras palabras, y esta situación se acaba. Pero como tú eres más grande que yo, probablemente me metas un puñete. Pierde cuidado. Al día siguiente no vengas a entrenar, porque ya habré tomado mis decisiones. Se paró, todos me quedaron mirando, me dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y empezó a trabajar. Y empezó a trabajar, y empezó a hacer las cosas, todo. Los jugadores que estaban primero medios incómodos conmigo, al rato se empezaron a acercar a preguntarme qué le había dicho. Le dije, nada, no le he dicho nada. Porque hay cosas que cuando tú las solucionas tienen que quedar en ese secreto que uno necesita. Yo tengo 3 hijos. Y converso con cada uno de ellos, pero lo que converse en privado con uno no le cuento a los demás, ni a mi esposa. Porque es la confianza que tú empiezas a ganarte con las personas. ¿Me entiendes? Y esto es una prédica de todos los días. Hay otras situaciones, probablemente muchas más anecdóticas que esas. Al final, ¿cómo termina la novela o cómo termina la historia? Con ese jugador, el día que campeonamos la Copa Sudamericana, terminamos tomándonos una cerveza en el mismo hotel, porque yo no salí ese día. Fuimos a la recepción, regresé temprano, y esa es otra historia que les puedo contar después por qué. Y estuve sentado en el hotel
Probé, creo, si no me equivoco, 2 botellas chiquitas de cerveza a lo largo del torneo. Y al día siguiente, cuando llegamos al aeropuerto ya para regresarnos, casi todos desfilaban mal, pues, ¿no? De felicidad del trofeo y qué sé yo. Y yo lo miraba al chico y me decía, si tú no me ajustas en ese momento, me dijo, probablemente no sé lo que hubiese pasado. Esa persona hoy por hoy es un ex jugador, es de los más referentes que hay en el plantel, es uno de los más referentes y seguimos conservando la amistad con el respeto. ¿Me entiendes? Porque hay momentos en donde uno tiene que conversar con las personas. Yo no creo en el que grita. Es más, me cae mal. Puedo sobrellevar las cosas con él, pero no creo yo que haya que gritar cuando uno quiere convencer a alguien. Me encanta gritar cuando hago los entrenamientos para tratar de motivar, que es diferente, a gritar para llamar la atención. Porque cuando gritas es porque se te acabó el argumento. ¿Me entiendes? Y a nosotros jamás se nos debe acabar el argumento. Y ahí es donde entra el actor, entra el payaso, entra todas esas características que necesitamos tener en todas las edades. El pequeño, el mediano, el grande, hasta el más grande, porque ahora hay fútbol máster también. ¿No es cierto? Entonces, si te toca dirigir un fútbol máster, incluso con ellos, que a lo mejor llegan a descargar, pues dicen, no, yo vengo acá porque quiero descargar mi vida, ya estoy fastidiado y vengo a jugar. Y son los que más reniegan entre ellos. Y da risa verlos jugar. Entonces, hasta en ese momento, nosotros no podemos entrar en el mismo juego que con ellos, ¿me entienden? Y simplemente generar un respeto. Y de eso se trata. Nosotros tenemos que dibujar una sonrisa y terminar nosotros con la misma sonrisa. Eso tiene que ser una terapia de vida para nosotros. Y ahí es donde empiezas a valorar y a respetar las cosas que tú haces. Yo creo que el respeto nace de cómo tú te comportas y cómo llevas de cariño a esta profesión. Porque a esta profesión hay que entregarle más de lo que te imaginas. Y no es por plata. No es por plata, se los puedo asegurar. Esto no tiene nada que ver con la plata, ¿me entiendes? Tiene que ver con tu esencia, con tu forma de hacer las cosas. Porque de eso se trata. Vivir del fútbol es una cosa, pero vivir para el fútbol, eso es lo que te va a diferenciar con el resto del mundo. Es lo que creo. Primero quisiera que capten bien la charla que ha hecho Orlando y que ha hecho Alfredo, porque es muy valiosa, son experiencias. La transposición de las experiencias vividas o contadas de boca son las que más valen. A veces las historias se escriben, pero a veces están un poco cambiadas. Cuando a veces Orlando ha tenido, digamos, conmigo, yo he tenido la suerte de estar con él, y en el caso personal, por eso valoro lo que ellos dicen. Por ejemplo, yo escuchaba a mi viejo, y mi viejo hablaba de Valdivieso, y de Lolo, y de Manguera, que a lo mejor algunos no lo conocen, pero el fútbol va cambiando y van contando y Terry, y Eloy, Carrasco, y Cornelio Heredia, y van llegando así, Seminario, Benítez, y ya uno aparece como más protagonista. Entonces esas vivencias a veces hacen la historia. Hay muchos muchachos nuevos, jugadores, periodistas, estos del podcast, que son loquitos que de repente al quinto bote no la dan, y no es porque uno no quiera que el que no ha jugado sea entrenador, sino que a veces se toman unos atrevimientos y no valoran la experiencia. Y eso es importante, lo que han dicho ellos son experiencias vividas. Entonces, ya regresando, espero que lo valoren bien. Yo, valorando, hago la retrospectiva y sé lo que han hablado, y tenemos muchas anécdotas con Orlando, principalmente, que hemos estado, ¿no? Y Alfredo, que ha trabajado con Chino Víctor, pero ha habido, por ejemplo, un día estábamos perdiendo con Municipal 3-0 en el Callao, no sé si fue Sullano o León de Huánuco, que estaba en ese momento, estaban unos colombianos por allá por el año 90, y con ese equipo que tú decías que eran pues terribles, ¿no? Sus números adelante y atrás tenían 3-0 primer tiempo, y se tuvo que hablar a veces en otro idioma, pero cortito, como dice Alfredo, sin gritar. Simplemente la autoridad y el respeto no tiene que ser el grito o el gran gesto, es el hecho. Y terminamos volteando 4-3 y nos sirvió para salvar la baja y entrar en una liguilla municipal. Lo tomamos esa vez con Víctor, con Lucho Giribaldi, el parador, y que ahora está en Honduras. Y ese equipo de Municipal que estaba último, había la liguilla de 6 y terminó con ese triunfo entrar a la liguilla final. Son hechos que uno recuerda sin necesidad de ser de tiempo de camarín. Yo he contado muchas veces la anécdota del Boys cuando campeonamos.
Eso no está en ningún libro. Entonces ustedes tienen que saber cómo manejar situaciones que no están previstas en la teoría. O sea, tienen que tener la iniciativa, la creatividad de ustedes, cómo solucionar un problema que no está escrito en teoría y que te puede dar el fútbol, ¿no? Que faltando 15, ¿ves? Sí. No, ¿quiénes eran? Bueno, ahora son grandes amigos y había que saber manejarlos. Estaba Tata Reyes, estaba Loco Villus, Paolo Maldonado, Canco, Pachito, Lovera, Relojito, Pachito Guzmán, Tempone, Gustavo, estaba Ibarra, estaba Miguelón, Miranda, estaba Pajuelito, Abuelo, imagínate, ¿no? Bueno, entonces ya, pues todos esos juntos eran pues 2000 años de cárcel pero había que saber manejarlo con Víctor y se logra y haces que el rendimiento, porque el equipo estaba último, pero en fin. Y la otra, como te digo, la del Boys, ya como entrenador, que no fue en el entretiempo, sino fue una decisión que los jugadores entendieron, una transmisión de la lectura del partido en ese momento, que creo que le he contado, faltando 17, 18 minutos, 2-1 abajo, un jugador menos y uno lesionado. Y el equipo tenía que ganar y habían 21.000 personas en el estadio, en el Miguel Grau, que nunca se ha llenado de esa manera. Y se logró, ¿no? Había una inspiración, un momento donde uno dice, bueno, ¿qué hago acá? Y eso es lo que tienen que hacer ustedes, porque ustedes tienen que resolver, como dijo Alfredo, 5 pelotas, o tantos conos, o solamente un juego de chalecos, porque el otro lo están lavando. Tienen que ser creativos y nunca perder el sentido del humor. Orlando me conoce a mí y a los jugadores hablarles en otro sentido. Y uno dice, hablar directamente, muy bueno. A veces algunos recurren, tengo que hablar de a 3 porque de repente no me creen. También hay ya algunos válidos, si no te van a creer, si tú no tienes, digamos, el convencimiento que yo, la verdad, con Orlando y decirle algunas cosas, necesito que esté Alfredo porque sea el testigo, por si acaso, porque yo le dije, depende de cada uno, pero va a ver qué tipo de mensaje. Pero eso te trae que las historias no cambian. Hablábamos antes, el fútbol sigue siendo el mismo. 2 arcos, la pelota. Lo que ha cambiado a veces son tus metodologías, tu forma, pero el fútbol sigue 2 arcos. Y para eso uno tiene algunos referentes. Había siempre las polémicas Bilardo contra Menotti, en la época espectacular de ambos, que han dado mucho para el fútbol mundial. Bilardo era más intenso, todo. Pero te decía en su momento a los jugadores, bueno, lo que tenemos que hacer hoy día, estamos con la camiseta celeste, no se la pasen al de blanco. Listo. Y Menotti te decía, trata bien la pelota, que es como tu enamorada, como tu señora, trátala bien. Y te hacía creer en ti, ¿me entiendes? Disfruta. 2 escuelas diferentes, triunfadoras, ambas. Gente que pasó como Beckenbauer, por decir un ejemplo, de ser jugador a entrenar a Alemania, de golpe. Saltó la anécdota que yo contaba de Franco, porque a lo mejor tenía otro nivel. Entonces, el fútbol te va dando variantes, no hay una sola verdad en el fútbol. La única verdad es que no existe una verdad. Y tienes diferentes jugadores, anécdotas, jugadores que te vienen, que tuve cólico, que mi tía se enfermó, que me apagaron la luz, por eso no pude llegar a tiempo, y otros que te llegan temprano y a veces te miran y te dicen, ¿cómo es para...? Pues tienes que tener ese manejo que los técnicos tienen que aprender a hacer en chiquitos, en medianos, en grandes, en todos. Entonces, esta validez de esta charla es muy importante. Aquí, digamos, no estamos viendo cuál es la mejor metodología, el mejor sistema. Eso va a depender de ustedes, de su grupo, de la lectura de lo que ustedes tienen. Tengo este plantel para esta característica de juego, lo que quieran. Pero tienen que aprender primero qué característica de plantel están dirigiendo. Chiquitos que son caprichosos, que están, digamos, influenciados por los papás, que hay. Otros que están en la juventud, son las noches, están con que juegan o siguen o no juegan con el fútbol, 15, 16, 17 años,
hay una edad bien difícil de trato con ese tipo de edad, los más grandes, hasta los másteres. Hasta cuando uno ha tenido y estado jugando en el jockey un momento, entrenando, entonces decía, pues yo no he jugado nunca, a los 60 y tantos años quieren aprender a jugar lo que no han jugado, no había patio en su colegio, pero tienes que compartirlo. Entonces tienes que aprender y tienes que también saber tratar al entorno que ustedes tienen. Si tienen un directivo que es del club, de la liga, del barrio, de su academia, también saber la anécdota que ha contado Orlando. Me imagino que es el mismo presidente que ha cambiado como 8 entrenadores en 3 años. Y ya, entonces, bueno, es el dueño de la plata, el dueño del equipo, puede hacer lo que quiera, pero no te deja, no deja huella. Ustedes tienen que dejar huella. En los chiquitos, en el barrio, con los chiquitos, yo me entretengo, gozo con los chiquitos. A los pequeños de 8 o 7 años que lleguen con una sonrisa a su casa. A los más grandes, semiprofesional, profesional. Siempre tiene que haber una satisfacción de lo que ustedes están haciendo con pocas facilidades, con menos plata. Alfredo Pontola del Muni, un mes que has tenido suerte. Yo en el Muni me pagaron 8 meses y la promesa era cuando lo vendan al Cholo a España. Y fuimos a España y regresamos y la plata no se quedó en España y no, por eso se fueron todos en esa época. Entonces son anécdotas que son parte de la vivencia del fútbol, pero lo más importante en la vivencia del fútbol es uno mismo, protagonista como jugador, como entrenador, como espectador, como comentarista, como lo que quieran, ¿no? Pero siempre uno tiene que ser protagonista, tiene que tener la personalidad para que te respeten, para que te hagan una serie de cosas, ¿eh? O sea, pasabas de un entorno de vivencia, capitán, había seleccionado, que había estado, paso al Atlético Chalaco, que tenía pues otra sincrasia y unos compañeros que han sido mis amigos, pero también eran terribles ya como jugador. Y el primer entrenamiento es en el Telmo Carbajo. Y el Telmo Carbajo, estamos hablando de los años 77, ¿ya? Tierra, la gente que entraba al camarín, era terrible. Primer entrenamiento de Chalaco. Entonces yo llego, termine el entrenamiento y veo que la gente se va pues al camarín a cambiar, ya a ducharse para ir, vamos a comer un cevichito, me dijeron, y uno estaba el primer día, pues. Voy a cambiar, yo había llevado pues mi maletín, todo, de repente dije me regreso a mi casa o me voy a Long Tenis, que vengo ahí, que era socio, y ¿qué te vas a ir? No, que no voy a ir. Entonces entro al camarín, primero no había luz, se le habían tirado el foco. Segundo, había una ducha, ¿tú te acuerdas? Una ducha y se habían tirado todo, entonces el agua prácticamente chorreaba contra la pared. Yo tenía que estar así, esto me va a hacer así. Entonces, a lo que digo es, marcas tu territorio, ya, o sea, sí, comparte lo que es acá la vivencia y de ahí a los 2-3 meses, ya con Augusto Prado, que era dueño del Callao, y era capitán 1, capitán blanco, capitán negro, era el Chalaco, ¿entendés? Entonces a lo que voy, ustedes lo tienen que hacer con esta anécdota que puede valer o no, es uno tiene que hacerse respetar con gestos, con hechos, con alguna palabra, con algún conocimiento, con lo que sea. Pero tiene que hacerse respetar y en esta profesión que es ingrata, porque si ustedes pierden, de afuera van a decir se equivocó en el cambio, se demoró, no debió jugar no jugar el otro. Y cuando la aciertan, 0 créditos, muy pocos créditos. ¿Me entienden? El otro día, comentando, Cristal, pasamos a la actualidad ahorita. Cristal, opinión de uno, que no tiene nada de malo, que yo he sido comentarista, de repente Paulo Autori, que es tremendo técnico, se demoró 5 minutos en hacer los cambios, mi opinión. Y los cambios siempre hemos dicho con ustedes que no son ni un minuto antes ni un minuto después, ahí está la sabiduría del técnico. Porque todos pueden decir, tienen que sacarlo a Orlando que está jugando mal, correcto, pero ¿en qué momento lo saco? ¿A los 18 o a los 25? Esa es la del técnico. Porque si lo saco a los 18, se apuró. Si lo saco a los 25, se demoró. ¿Ya? Entonces, y eso puede pasar. Entonces, pero el respeto sigue. Porque él defendió lo suyo, ¿me entienden? Entonces, yo me agrada mucho esta charla, lo felicito.
La charla que han dado ellos, las experiencias son muy buenas. Miguel, yo lamentablemente tengo que quitar, pero les dejo ese encargo. Cualquier cosa estamos siempre para hacer esa. Uno se enriquece, uno puede tener un poquito más de años, un poquito más de recorrido, siempre saca una anécdota, una vivencia, pero el fútbol sigue y va a seguir, y todos los partidos son diferentes, y todos los momentos de entrenamiento son diferentes, y está el entrenador, es el que tiene que ser el analista y ser todo para, digamos, para agrandar y acrecentar su profesión, su vocación. ¿Entiendes? Porque esto, digamos, no lo va a hacer ni ricos ni pobres, va a ser la satisfacción de enriquecer el interior de cada uno. ¿Ya? Nada más. Gracias. Sí. Del micro. No, yo creo que también la enseñanza es mutua, se lo dije al inicio. Definitivamente queremos nosotros, no somos los que tenemos todas las respuestas, pero sí la experiencia nos ayuda, ¿no? Primero, a veces es un poco difícil porque estamos hablando a nivel de futbolistas jóvenes o niños, la ayuda audiovisual es muy poca, ¿no? A no ser que estés en un club formal que tiene de repente los videos de los clubes, entonces, y uno lo puede analizar, ¿no? Pero, a ver, la eficacia, la inteligencia de uno ya tiene que prever eso. Uno ya, si no lo tienes, obviamente, por conocimiento, sabes con quién te vas a enfrentar, ¿no? Y ya más o menos también, o sea, vas preguntando quién es el diferente en cada equipo. Pero primero yo creo que lo importante es preocuparnos en esa etapa formativa por el equipo que tenemos, porque estamos formando. Y ahí nos estamos yendo a un tema ya de los resultados, ¿no? Obviamente, y no quiero ser tan explícito, pero a ver, lo dijo el profe Titín, los que estamos a nivel profesional, a veces 2, 3 resultados y chao, ¿no? Nos vamos. Pero eso es la mala formación que también, no ustedes, sino tienen los dueños de los clubes de menores. Porque están, claro, priorizan el resultado. El ego, vuelvo al ego, definitivamente. Yo creo que a veces, a mí, cuando he estado formando, me pasaba, cuando inicié también igual. O sea, porque estamos sentados acá no quiere decir que nosotros estamos acá sabiendo todo. Nos ha tocado ese tema. Hay que primero, potenciar lo que tenemos. Vamos a enfrentarnos a equipos que de repente tienen mejor inversión, vienen de mejores, de realidades mejores, pero lo que nosotros tenemos ahí, siempre darle esa motivación a los futbolistas. Yo siempre tengo algo en la mente y siempre la llevo conmigo como una consigna. A veces más fuerte es el equipo que tenemos en la mente que al cual vamos a enfrentar. Mañana me toca enfrentar a Messi y toda la noche estoy que Messi, y ustedes lo ven en podcast, en TikTok y salen los jugadores de alta élite y dicen, no, es que el técnico me dijo, tápale la raya que Messi se sale hacia así y sale por acá, por arriba y no pasa nada. Entonces, esto nos está matando, preocupémonos primero por lo nuestro. Hay que crecer con el grupo que tenemos, ver nuestras falencias y lo que tenemos a favor. Y hay que trabajarlo. Hay que educar. ¿Educar a quién? Educar al presidente, a ver. Es muy largo porque también, a veces, también dependemos de los padres. ¿Nos ha tocado o no? ¿No? Los padres pagan una mensualidad y tienen que jugar Pedrito, Luchito y Franquito. A mí me lo dijeron, yo he trabajado 10 años en un colegio de A1, Cambridge College, lo digo con Santa de Vía. Y venían a veces los padres y me decían, no, profe, porque tienen que jugar mi hijo, que jugaba bien, pero tiene que jugar Luchito y Pedrito porque ellos son del regata, se juegan juntos en el regata. Yo le digo, bueno, entonces que jueguen en el regata, le digo. O sea, obviamente, le voy a decir, no tenía miedo de perder el trabajo porque yo trabajaba en otro lugar, ¿no? Pero cuando necesitamos, a veces tenemos que hacer de tripas corazón. Pero hay que tener esa inteligencia para saber educar también a tanta gente que va a estar a nuestro alrededor. El análisis es antes, en el momento y después. Esa experiencia de analizar te va a dar cuando termina el partido y decir, ¿qué hizo bien mi equipo? ¿Qué no hizo bien? ¿Cuáles son las virtudes del otro equipo que hizo que mi equipo fallara? Entonces, nosotros nos vamos generando una base de datos. No tenga miedo si no tiene una laptop. Ahora es bien fácil llegar y yo veo, bueno, lo utilizamos en la alta competencia, tienes que tener el iPad, ¿no? Porque la tablet, ¿no? Y estás con ¿sabe qué hacía yo?
y no es una apología, vuelvo a decir, había momentos que uno no tenía. Sacaba me dibujaba una cancha, le sacaba copias y le metía esos papeles, de plástico, eso, y le ponía conmigo, ese era mi tablero, y con el plumón le daba. Ese era mi mundo, esa era mi realidad. Y la hacía tal cual como la que tenía el iPad, y le ganaba la que tenía el iPad. Porque yo creía en lo que tenía que hacer, creía en lo que tenía, y nunca dejé de claudicar cuando las cosas iban mal. Puede pasar, vamos a salir, vamos a entrar, nos van a llamar de mejores, pero ¿sabe qué es lo primero que es? Lo que usted dejó en ese equipo. Yo llego a San Martín, yo trabajaba con profe Titín, y es una anécdota que me hubiese gustado que esté el profe. Nosotros, y se burlaron, un gran amigo que también participa acá, pero no burla, sino esas bromas que hay entre nosotros, pues no, a veces son de mal gusto. Nosotros habíamos hecho un convenio con José Galvez, que estaba en la Liga 1 o la primera en ese tiempo, pero éramos la Academia Quito Bravo, la categoría 90, y eso siempre lo cuento porque es la parte de lo que uno va a pasar. Nunca hay que claudicar ni agachar la cabeza ante nadie, hay que ser respetuoso, sí. El respeto nunca se pierde. Estamos hablando de respeto, el respeto nunca se pierde. Tú puedes lograr muchas cosas, pero acá hay personas que también lograron sus cosas, ganaron el respeto de ser intachables dentro de una profesión. Nos habían dado un short, un par de medias y un polo, invierno, bidú, junio, hacía ticlio. Éramos el burro por delante, ¿no? El técnico, el preparador físico y el utilero. Profe, mucho frío, mañana vamos con short, polo, que nos han dado, de repente para que se den cuenta que tienen que darnos otras cosas, ¿no? Y llegamos con nuestro polo, un frío infernal, yo parecía que estaba en ticlio, todo morado estaba. Llegamos, pero en serio, saludamos, el otro equipo era San Martín, con el profe Víctor. Pero nosotros somos hermanos, ¿no? Víctor es una persona que yo adoro porque también me ha ayudado, me ha formado a mí como técnico. Y, Orlandito, ¿y tu uso? No, profe, le están tejiendo todavía la manga, todavía lo traen, le dije. Y quedó esa anécdota, Víctor la va a contar. Pero ¿qué vio? Que cuando nosotros ese equipo, menesteroso, si vale el término, no, humilde, con todo lo que tenía, ellos tenían buzo, casacones, toda la parafernalia, todo, era un equipo de primera. Tac, 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 1-0, tac, tac, 2-1, le ganamos. Se me quitó el frío, se le quitó el frío a todo el mundo. Está acá. Ya no sabía cómo llegar a casa a decirle a las personas que yo quería que le gané al equipo, bueno, que era de mi hermano, pero le gané, le ganamos. Entonces eso comenzó, fuimos a la otra, ya de locales, igual le ganamos. Entonces ya vieron que el técnico no es, o sea, no. A veces nosotros tenemos que construir una ilusión. No hay jugador malo. ¿O no, profe? No hay jugador malo. Eso depende de nosotros. Nos están dando una plastilina o nos están dando una arcilla. Hay que moldearlos. Pero ¿sabe dónde moldear primero? Acá. Le trabajamos arriba lo que hizo el profe. ¿Qué futbolista? A ver, acá. Todos nos podemos estar sentados acá, así, en una rueda, porque todos somos compañeros, somos colegas. ¿Saben la idiosincrasia del fútbol, no? Yo conozco, si le cuento historia de profe, le cuento la historia de todo lo que ahora lo cuentan en los podcasts y todas estas cosas, lo que pasa en el fútbol. Ahora todo el mundo sabe lo que es la idiosincrasia del fútbol. Se están enterando. Eso viven, y eso, a ver, en épocas de los 60, los 70, antes no calentaban, tomaban coñac. En el camarín, antes de salir. En Alianza, mi padre es el capitán de Alianza, yo jugaba con Perico, Pitines, copete coñac, ¡pam! Y no calentaban. Cuando la primera vez, acá el profe que bravo en todo el tema de la preparación física, los términos se los digo tal cual soy yo. Cuando empezaron a calentar los europeos, cómo se reían, cómo le silbaban en la tribuna a los peruanos, ¡au! Le gritaban. No sabían que era un calentamiento. Hacían movimientos articulares, que antiguamente era pues, el más antiguo, pues, ¿no? Eso, ¿no? Rítmica, ¿no? Y los futbolistas no decíamos hacer trabajo físico, vamos a hacer gimnasia, decían. Hay una evolución, sí, pero es el fútbol. Y después eso llegó. Hemos estado con el profe y no nos estamos saliendo del tema para que más o menos tu respuesta tenga una congruencia de todo lo que hay.
hemos estado en un curso ahora de Conmebol, ¿ya? La semana pasada hemos estado en un curso Conmebol porque por el tema de la final de esto de la Libertadores vinieron gente, Peluso, estuvo Clarence Acuña de Chile, estuvo Pumpido, gente de una élite internacional muy fuerte, Conmebol. Estuvo el presidente del Valle, ¿cómo se llama? De Ecuador, el Independiente del Valle. No el presidente, no el director deportivo. Hizo la exposición de lo que Independiente del Valle es un equipo que está exportando, ¿no? Futbolistas, ¿no? De muy corta edad a los equipos de primer nivel. Nosotros vemos siempre, nuestra visión es desde afuera. Y lo digo a veces también en los cursos, ¿no? Y ahí de repente el tiempo, porque yo te sabes que... a ver, ¿qué pasaba? ¿Cuál es nuestra idiosincrasia? ¿Dónde aprendimos a jugar? ¿Ah? Muchos obstáculos, ¿no? En Europa, ¿qué había? En un colegio, 3, 4 canchas de nivel A1. Nosotros, eso es lo que el profe dijo, de los 2 conos, de los 3 pelotas, eso es enriquecerse. Es generar, como el chiquito que se subió al cerro, no vio un obstáculo. ¿Se dieron cuenta? O sea, porque yo tengo 2 pelotas, yo no, mañana, no, el que tiene 5 me va a ganar. Le gané al que tiene 5, con 2. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros jugamos con el poste ahí, jugábamos con la vecina que pasaba con la bolsa de mercado y la toreábamos a la tía para que no tropeara. ¿Ah? ¿O no? ¿Qué hicieron los europeos? Como vieron que la capacidad de nosotros, bueno, de esta parte del mundo, somos jugadores que tenemos bastante talento. Técnica es otra cosa, ¿no? Habilidad, efectivamente. Espacio reducido. Pero cuando escucharon espacio reducido, todos éramos técnicos. No, yo trabajo espacio reducido, que yo hago el reducido este. ¿Qué está haciendo la Conmebol? ¿Qué es Independiente del Valle? Ha hecho un potrero en Disney World que tiene en su predio. Ha hecho un potrero. ¿Qué es un potrero? Ha hecho una cancha con huecos, con agua. ¿Para qué? Para que la habilidad del futbolista se ponga en manifiesto. Y eso lo tenemos nosotros. A veces nos quejamos. Nos quejamos de lo que tenemos y sin embargo tenemos a favor tenemos muchas cosas que de repente no valoramos. Entonces, caminante hace camino al andar. Si te equivocas, busca la parte por qué te equivocaste. No lo veas como un retroceso, porque eso ya no vas a volver a pisarlo. La ilusión nunca se pierde y la pasión menos. Gracias. Te voy a hablar desde las conversaciones que se suelen tener como comando técnico en razón de esto. Pero algo que me ha quedado claro, yo este año he cumplido 30 años en el fútbol, este año. ¿Ya? Hace 30 años, junio del año 95, ingresé a trabajar en las divisiones menores de Sporting Cristal. Estamos viejos ya, ¿no? Pero empezamos joven, ¿eh? Empezamos joven. Y en esos 30 años, te puedo ser honesto, desde que tengo uso de razón, nunca he visto que un técnico termine por hacer todo el plantel a tu gusto y antojo. Nunca. Lo que sí he visto es que tú has podido llevar algunos jugadores, pero ya el plantel tenía jugadores, o que el directivo ya te imponía jugadores. He visto técnicos o comandos técnicos que hemos terminado peleándonos con la directiva porque de pronto no estábamos de acuerdo con el procedimiento, el manejo, la influencia. Yo les hablaba hace un rato de ser actores, de ser payasos. Es una carrera compleja, muy dura, en donde el estilo de vida que normalmente nosotros desempeñamos, porque es como nos forman, es lo que los libros dicen, ¿no? Que el técnico tiene que tener la última palabra. Y creo que el técnico se adapta a razón de lo que ocurre, ¿me entiendes? Del 100% de entrenadores, yo creo que el 10% de ellos en el mundo toman las decisiones como para poder armar y desarmar un plantel. Porque generalmente hoy por hoy son los directivos, es el director deportivo, es el jefe de equipo, es el manager, hasta el utilero.
tiene injerencias, cuando ya es un utilero con antigüedad en el plantel. Por algo tiene tantos años en el plantel y se vuelve como el brazo derecho de los presidentes, ¿me entienden? Porque escucha todo, porque oye todo, y no está mal. Yo haría lo mismo de pronto, ¿me entienden? Encontrar una persona leal a mí, por encima de todos, y que me cuente y que me tenga al tanto de todo. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que el manejo que se hace con los jugadores es el mismo manejo que tenemos que tener con los directivos. Y tenemos que tener empatía y tenemos que ser, hasta en cierto modo, ese actor humilde que necesitamos ser. Porque golpear la mesa permanentemente te hace después poco creíble, ¿me entiendes? Y nosotros, Roberto Chale, con quien tuve el placer de trabajar en algún momento, decía, no te puedes pelear con la persona que te paga. O sea, hay que ser tonto para pelearte con la persona que te paga, ¿me entiendes? Y a veces hay que actuar. ¿Quién quiere que juegue Presi? Estoy pensando en este equipo, ¿está de acuerdo usted? Lo hacías partícipe, pero profe, acuérdese, presidente, ese muchacho que usted está hablando, acuérdese ese partido, recuerda que se equivocó y nos hizo perder el partido, ¿recuerda usted o no? Dice, hay que ser vivo. A la jugada hay que darle la vuelta, a la conversación hay que encontrarle solución. Eso que se te presenta como dificultad, hazle una herramienta tuya para poder aprender a manejar situaciones. Entonces, por un lado, convienes, ¿me entiendes? Pero de pronto pones al jugador y ese jugador se equivoca y le vas a voltear al técnico y le vas al presidente y le vas a decir, ¿qué te dije? No, tampoco. Presi, ya van 2 veces. Usted sigue pensando en él. Presi, tranquilo, vamos a prepararlo mejor para que la siguiente oportunidad que lo podamos utilizar esté mejor. O sea, hay que ser creativos. Yo creo que la diplomacia es una cosa, pero la inteligencia para manejar las comunicaciones, que es la que nosotros necesitamos tener, debe ser practicada todos los días. Y un tema, esto ya como lección de vida para usted. Yo practico algo en mi casa todos los días. Yo sí me siento por tiempos, a veces a almorzar o a cenar con mis hijos y mi esposa. Tengo mi esposa, 28 años de casado, 28 años de casado cumplo ahora, este año. ¿Me entiendes? Y tengo 3 hijos. Nos sentamos los 5 en la mesa. Un buen tiempo estuve fuera, ahora que regresé, no pierdo ocasión. O si es el almuerzo, porque ya mis hijos mayores trabajan, estudian, trabajan, o a veces en la noche cuando llegan, la hora que lleguen, pero les decimos 10 de la noche como plazo máximo para juntarnos todos en la mesa. Y empezamos a hacer sobremesa y conversamos. ¿Sabes lo que pongo en práctica en ese momento? Convencer de alguna situación que está ocurriendo como familia, o de conversar de algo que está ocurriendo. Porque hoy no tenemos tiempo. Porque hoy eso no se practica. Porque hoy siempre estamos apurados o estamos cansados. No hay cansancio para la familia. No hay cansancio para el jugador. Esto es una profesión de 24/7. No es que llegas tus 2 horas de trabajo y después te vas corriendo al otro trabajo. El problema es tuyo, ¿ah? No, pero es que no me alcanza un trabajo. El problema es tuyo. Pero tú donde estás te tienes que brindar 24/7. Así trabajes en 3 sitios. Los 3 requieren tu 24/7, ¿me entiendes? Entonces dedícale el tiempo que corresponde a todos. ¿Quieres tener 3 trabajos? Asúmelas. ¿Me entiendes? Porque el fútbol no tiene la culpa de que tú no tengas y que tengas que estar en 3 sitios. ¿Me entiendes? Y porque el jugador no es responsable de esos problemas que tú tienes. O te brindas o mejor no vayas. Y conversen bastante, aprendan a conversar para solucionar y encontrar soluciones. ¿Me entienden? Aprendan a conversar y no estar mandando WhatsApp o un like o el dedito o ese que te pone una X porque no le respondiste. Esas conversaciones que hoy tenemos todos nosotros no nos conviene para el fútbol, pues, porque ¿cómo convences a alguien con un like? ¿Cómo convences a alguien con un WhatsApp? Mañana jugamos así, mañana entrenamos así. ¿Quién te cree? Y si no entendió el jugador la jugada, los tiempos han cambiado, la comunicación sigue siendo la misma, la hemos cambiado nosotros. Pero cuando tú te sientas a conversar con alguien como ahora y si algo les puede sumar, es lo que ustedes tienen que hacer con sus mismos jugadores. Y es lo que tienen que hacer cuando se junten con un presidente o con un directivo. Nunca sean sumisos, sean serios, den la mano, mirando a los ojos. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo soy así. Yo practico y entreno de esta manera. Me gusta hacer esto. Presi, ¿le suma lo que estoy haciendo? Y si no, vamos a caminar juntos. Porque a lo mejor sí necesitamos el trabajo. Hagámoslo juntos, Presi. ¿Estamos? Y esta experiencia que sea aprendizaje para usted y para mí. ¿Le parece? Conversemos todos los días.
Pero hay días, Presi, entiéndame, que a lo mejor ya el equipo me tiene acá, como a usted. Está pensando en de dónde saco plata para pagarle. Entendámonos y hagamos de este proyecto, de esta temporada, la mejor. Aprendamos a negociar. Es eso lo que tenemos que aprender. No es todo conocimiento. Es cómo aplicas el conocimiento con las personas que tienes. En eso tienes que estar más convencido, en la gestión. Porque no todo se resuelve imponiendo o gritando. Sigo con ese prédica. No todo se convence también con la palabra. Es lo que creo. Para mayor información sobre el curso de Dirección Técnica en el Fútbol, haz clic en el enlace de WhatsApp que aparecerá en la descripción o en el primer comentario. ¡Te esperamos!